La noche del 10 de noviembre de 2025 no será una noche como las demás. Los astrónomos la han llamado la luna negra, un fenómeno raro en el que el cielo parece devorar su propia luz. Pero lo que los científicos explican con datos y órbitas, los corazones espirituales lo sienten como un signo que trasciende la razón. Esa noche, el silencio del cielo se abrirá. Esa noche, el velo que separa lo visible de lo invisible será rasgado. Desde hace meses se siente algo extraño en el aire. El clima parece confuso. Los días son más cortos. Los animales se comportan de manera extraña y los sueños se vuelven inquietantes. En pueblos y ciudades, ancianos y niños dicen haber visto la misma imagen. Una mujer vestida de blanco caminando entre sombras, con un rosario que brillaba como fuego y ojos que miraban más allá del tiempo. No hablaba, solo miraba, y en su mirada había una advertencia que el alma entendía sin palabras. Algunos decían, es solo una visión. Otros respondían, no, es ella, la Madre del Cielo, que anuncia lo que viene. Porque cada vez que el mundo se hunde en el ruido, María elige el silencio para hablar más fuerte. Y cuando el hombre ya no escucha, el cielo elige señales que ningún poder humano puede controlar. Esa luna negra será una de ellas, no como castigo, sino como despertar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, una mujer llamada Elena comenzó a escribir lo que escuchaba en su corazón cada madrugada, después de rezar el rosario. Decía que, en sus oraciones, una voz suave le susurraba palabras que no provenían de este mundo. Una noche, mientras la luna desaparecía tras las nubes, la voz fue más clara que nunca. El silencio del cielo no es ausencia, es espera. Cuando la luna se oscurezca, muchos comprenderán lo que no quisieron ver con la luz. Elena tembló. No sabía si lo que escuchaba era una advertencia o una promesa, pero algo en su interior le dijo que debía escribir todo, palabra por palabra, aunque nadie la creyera. Los días siguientes, el cielo se volvió de un gris profundo. Las aves migraban en direcciones opuestas, los relojes se adelantaban y se atrasaban sin explicación, y las personas comenzaban a sentir un cansancio espiritual difícil de explicar. Los sacerdotes hablaban de conversión, los medios de conspiraciones, pero en medio del caos, los corazones puros empezaban a despertar. Y fue entonces cuando los mensajes comenzaron a multiplicarse. En sueños, en oraciones, en momentos de silencio, miles de personas en distintas partes del mundo comenzaron a escuchar la misma frase. Prepárense, hijos míos, la oscuridad no llega para destruir, sino para revelar lo que el ojo no quiso ver con la luz. Era una frase que resonaba como campana en el alma. Y cada quien la interpretaba de una manera distinta, algunos con miedo, otros con esperanza, otros con lágrimas. Los más sensibles comenzaron a sentir una presencia maternal que no venía del miedo, sino del amor. Una presencia que envolvía el alma y la hacía recordar que el mundo no está solo. Fue así como poco a poco se empezó a formar lo que muchos llamaron la red del silencio. Grupos de oración, personas conectadas espiritualmente por un mismo llamado, que rezaban cada noche pidiendo luz para los tiempos que venían. Esa red creció sin líderes, sin propaganda, sin estructura. Era algo invisible pero poderoso, nacido del Espíritu. Y cada noche, antes de dormir, todos repetían la misma oración que Elena escribió, inspirada por la voz que escuchó. María, Madre del Silencio, abre nuestros oídos al susurro del cielo. No permitas que el ruido del mundo apague tu voz. Entonces, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. Las personas que rezaban con devoción empezaron a tener pequeñas manifestaciones de paz inexplicable, incluso cuando las noticias hablaban de guerras, tormentas y caos. Era como si una mano invisible los protegiera del miedo.
Pero junto con la paz comenzó también la sensación de urgencia. Muchos decían, algo grande está por suceder, y tenían razón, porque cuando el alma se dispone a escuchar, el cielo habla sin palabras. Y lo que estaba por revelarse durante la luna negra no sería solo un mensaje, sino una advertencia velada del mismo corazón de María. Los profetas antiguos habían hablado del día en que la luna se tornará negra como saco de cilicio. Pero pocos comprendieron que esa oscuridad no era física sino espiritual. La luna negra representa el momento en que la humanidad deja de reflejar la luz del Creador y el alma del mundo se sumerge en su propia sombra. Ese es el punto en el que el cielo interviene, no para castigar sino para rescatar. Y María, como en cada era de tinieblas, aparece primero en silencio, porque su voz no grita, susurra, y en ese susurro se esconden los secretos del cielo. Mientras los hombres discutían sobre ciencia, política y religión, el cielo preparaba el escenario para un evento que cambiaría el curso espiritual del mundo. Una noche donde el silencio del cielo sería roto por una señal luminosa imposible de negar. Elena no sabía que su pequeño cuaderno de oraciones sería leído algún día por millones. Tampoco imaginaba que su nombre quedaría ligado a una de las revelaciones más profundas de los últimos tiempos. Solo obedeció al impulso del alma que decía, escribe, aunque no entiendas. Y así comenzó todo, con una mujer, una vela encendida y un susurro del cielo que cambiaría la historia. Porque todo empieza en el silencio. Y el 10 de noviembre de 2025, el silencio del cielo se abrirá. Las horas previas al 10 de noviembre parecían suspendidas en un extraño silencio. Los relojes seguían marcando el tiempo, pero el alma colectiva del mundo se detuvo. Las calles se llenaron de una calma tensa, como si incluso el viento esperara algo. Y entonces comenzó lo que los místicos habían anticipado, el despertar de las almas marcadas por la luz. Nadie podía explicarlo racionalmente, pero miles de personas en distintas partes del planeta comenzaron a experimentar la misma sensación simultánea, una presión en el pecho, un impulso a orar, una necesidad incontrolable de mirar al cielo. En ese momento, algo dentro de ellas se encendió. No era miedo, era memoria. La memoria de algo que el alma había prometido antes de nacer, un pacto antiguo con la luz, una semilla espiritual que aguardaba el momento de ser activada. El llamado invisible. Todo comenzó de forma sutil. Un sacerdote en Polonia despertó en medio de la noche, llorando sin entender por qué. Una joven en México sintió que debía encender una vela y rezar por el mundo. Un anciano en Argentina vio una sombra luminosa que lo miraba con ternura. Y en distintos idiomas, una misma voz empezó a repetirse en sus corazones. Despierten, hijos de la luz, el silencio se abrirá y deben estar listos. Nadie sabía de dónde provenía aquella voz, pero todos la reconocían como algo profundamente familiar. No era humana, ni siquiera terrenal. Era una voz maternal, dulce y firme a la vez. Esa voz no se imponía, se ofrecía, no mandaba, invitaba. Y su eco comenzó a recorrer el mundo entero, despertando almas dormidas, como si una brisa celestial soplara sobre las cenizas del espíritu. Cada persona que la escuchaba sentía una emoción particular. Algunos lloraban, otros reían, otros simplemente quedaban en silencio contemplando el misterio, pero todos coincidían en una certeza. Algo sagrado estaba ocurriendo. Algo que los unía sin fronteras, sin religiones, sin idiomas. Elena, la mujer que había recibido los primeros mensajes, comenzó a tener visiones cada vez más intensas. Veía símbolos de luz grabados en el aire, como si el mismo cielo estuviera escribiendo sobre el mundo. Esos símbolos parecían letras antiguas, desconocidas,
pero al mirarlos, el corazón los comprendía sin necesidad de traducción. Una noche preguntó en oración: «Madre, ¿qué significan estos signos?». Y la respuesta fue inmediata, como si su alma la escuchara directamente desde el cielo. «Son el lenguaje que se pronuncia con el alma. Los reconocerán aquellos que pertenecen a la luz desde antes del tiempo. Son los que, en el silencio del cielo, firmaron un pacto de amor para estos días». Entonces Elena comprendió. No todos serían capaces de ver los signos, pero los que los sintieran serían guiados hacia un mismo propósito: ser portadores de esperanza en medio de la oscuridad venidera. Aquellas almas marcadas por la luz no llevaban señales visibles en la piel, sino en el corazón, un brillo interior, una paz que no dependía de las circunstancias, una fuerza que brotaba de la fe viva, y poco a poco comenzaron a encontrarse entre sí, aunque no se conocieran físicamente. A través de sueños, encuentros casuales, mensajes inexplicables, todos se fueron conectando, formando una red espiritual que el mundo material no podía comprender. Era como si el cielo estuviera tejiendo un ejército de luz silencioso, escondido entre las multitudes, invisible para los ojos del mundo, pero absolutamente real. El 9 de noviembre, un día antes del gran signo, el planeta entero comenzó a experimentar una energía inusual. Instrumentos científicos registraron pulsos magnéticos extraños, luces en el cielo y cambios en la resonancia Schumann, esa frecuencia que mide el latido de la Tierra. Los hombres de ciencia buscaban explicaciones, pero las almas que oraban sabían que no era un fenómeno natural, era el pulso del cielo tocando el corazón del mundo. Esa vibración espiritual actuaba como una campana, despertando conciencias dormidas. Muchos comenzaron a confesar sus errores, a reconciliarse, a buscar el perdón. Otros, sin saber por qué, sintieron la necesidad de regresar a casa, de abrazar a sus familias, de mirar la cruz que tenían olvidada en un rincón. Todo era preparación. El cielo estaba alineando los corazones, no las estrellas. Esa misma noche, Elena tuvo una visión distinta a todas las anteriores. Vio el rostro de la Virgen, cubierto parcialmente por sombras, pero con los ojos encendidos como dos amaneceres. María la miraba con infinita compasión y le dijo: «El tiempo del silencio ha terminado. El cielo hablará, pero no con truenos, sino con el reflejo de mi dolor. Cuando la luna desaparezca, verán lo que siempre estuvo ante sus ojos. No teman, el que lleva la luz no será confundido». Después de esas palabras, Elena cayó de rodillas. Sabía que el momento se acercaba. El aire estaba más denso, el cielo más inmóvil. Y dentro del alma de millones, una certeza ardía como fuego. Algo será revelado cuando la luna negra aparezca. A medida que la noche avanzaba, los temores comenzaron a multiplicarse. Algunos se refugiaban en oración, otros en el escepticismo. Pero los que habían sido tocados por la voz interior sabían que la fe no se mide en palabras, sino en resistencia. Elena escribió en su diario: «La oscuridad no es el fin, sino el umbral. Y los que guarden silencio con amor, escucharán el murmullo de Dios entre las sombras». En distintos países comenzaron a organizar vigilias espontáneas. No había líderes, ni estructuras, ni transmisiones oficiales. Solo almas reunidas frente a velas encendidas, esperando en silencio el momento en que el cielo mismo respiraría sobre la tierra. Los ancianos decían que algo similar había ocurrido antes de grandes eventos espirituales en la historia humana. Siempre hay un silencio antes del milagro, y esta vez no sería diferente. Cuando faltaban pocas horas para el inicio del fenómeno lunar, algo sucedió. Personas en distintos continentes comenzaron a percibir una fragancia celestial, un aroma a flores frescas, sin origen visible. Ese perfume,
que muchos reconocieron como el perfume de María, se extendió en templos, casas y lugares donde se rezaba con fervor. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron en silencio. Helena comprendió entonces que el cielo ya había descendido, aunque los ojos humanos aún no lo percibieran plenamente. Y en su corazón escuchó una última frase antes de la gran revelación. El sello ya ha sido puesto. Aquellos que han respondido al llamado de la luz no serán tocados por la confusión. En ese instante, la luna comenzó a perder su brillo. Las sombras ascendieron desde el horizonte como un manto extendido sobre el mundo. El aire se volvió frío, inmóvil, expectante. Las oraciones se entrelazaron como una sola voz, y el cielo se preparó para hablar. El reloj marcó las 23:59 del 9 de noviembre. En un minuto, el día cambiaría. Y cuando el 10 de noviembre comenzara, la luna negra abriría el silencio del cielo. Nada volvería a ser igual. El reloj marcó la medianoche. El día 10 de noviembre de 2025 acababa de comenzar. Y en ese instante, la luna negra se levantó sobre el horizonte, envolviendo al mundo con un manto tan profundo que parecía que la noche había devorado a sí misma. No había estrellas, no había viento, ni un solo animal hacía ruido, solo el silencio, un silencio espeso, total, sobrenatural. Las ciudades parecían suspendidas en un respiro detenido del universo. Y entonces ese silencio se quebró, no con un sonido audible, sino con algo que se sentía dentro del alma, una vibración invisible, una nota que ninguna frecuencia terrestre podría reproducir. Era el cielo hablando sin palabras, y las almas que estaban despiertas lo comprendieron inmediatamente. El tiempo de las advertencias había terminado. En medio de aquella oscuridad total, algunos comenzaron a ver una luz tenue en el cielo, no blanca, sino azulada, como una bruma luminosa que descendía lentamente. A medida que se acercaba, tomaba forma, y ante los ojos de quienes oraban con el corazón limpio, apareció una silueta celestial. Era ella, la Madre del Cielo. Su manto parecía hecho del mismo silencio que la rodeaba, pero su rostro irradiaba una ternura imposible de describir. No pisaba el suelo, flotaba sobre la oscuridad, y su mirada atravesaba el alma como una ola de amor y dolor al mismo tiempo. Nadie escuchó su voz con los oídos, pero todos la escucharon en el corazón. Hijos míos, el silencio del cielo se ha roto porque la tierra ya no escucha, pero aún hay esperanza para los que aman, para los que perdonan, para los que oran con sinceridad. Y mientras pronunciaba esas palabras invisibles, su llanto se mezcló con la bruma. Pequeñas gotas luminosas caían del cielo, y quienes eran tocados por ellas sentían una paz indescriptible. Otros, en cambio, lloraban sin saber por qué. El alma reconocía lo que el ego había olvidado. En distintas partes del mundo, Italia, México, Croacia, Argentina, Filipinas, personas grabaron el fenómeno. Cámaras de seguridad captaron luces danzando en el cielo en forma de cruz, y un resplandor en el horizonte que parecía un corazón latiendo. Los científicos intentaron explicarlo como reflejos atmosféricos, pero algo en esas imágenes desafiaba toda lógica. Las luces seguían el ritmo de las oraciones. Cada vez que un grupo decía el rosario, la intensidad del resplandor aumentaba. Era como si el cielo respondiera al alma humana en tiempo real. Mientras tanto, Helena permanecía en su casa, de rodillas, sosteniendo el rosario que había usado desde su juventud. A su alrededor, las paredes temblaban suavemente, pero no por un temblor terrestre, sino por una presencia viva que se movía en el aire. Ella supo que debía escribir lo que estaba viendo, aunque las palabras fueran insuficientes. En su cuaderno dejó registrado: no hay oscuridad más profunda que aquella que precede al amanecer del alma. Hoy el cielo llora sobre la tierra,
pero sus lágrimas son de amor. María no viene a destruir, sino a despertar. Mientras la luna negra seguía su curso, millones de personas comenzaron a experimentar visiones simultáneas. Algunos vieron recuerdos de su infancia, otros a seres queridos fallecidos que los miraban en silencio. Y todos, sin excepción, sintieron una misma emoción, el dolor de haber olvidado el amor de Dios. Fue como si en un instante el alma del mundo se mirara al espejo. No hubo juicio ni condena, solo conciencia. Un reconocimiento profundo de todo lo que se había perdido por orgullo, indiferencia o miedo. Muchos cayeron de rodillas sin entender por qué. Otros comenzaron a rezar con un fervor que nunca antes habían sentido. Y en ese momento, una ola de compasión se extendió por la tierra. El tiempo pareció detenerse. El sonido de la respiración humana era el único eco en medio del universo. Y entonces se escuchó, no con los oídos, sino con el alma, una voz que resonó en todo el planeta. No teman, no he venido a condenar, sino a cubrir con mi manto a los que aún desean amar. Los que me escuchan, recen, porque lo que viene será fuerte, pero el amor será más fuerte aún. Y en ese instante, la luna negra comenzó a brillar desde su centro, como si un fuego interno la encendiera desde adentro hacia afuera. Primero fue una chispa, luego una línea dorada, y finalmente un resplandor que iluminó todo el cielo con una luz plateada imposible de mirar directamente. Esa luz se expandió en forma de anillo, y dentro de ella apareció una cruz resplandeciente que parecía latir al ritmo de un corazón. No era una ilusión. Miles de personas la vieron, la fotografiaron, la sintieron, y justo en el centro de esa cruz se formó el rostro de María, no como pintura ni como proyección, sino como una presencia viva, etérea, que sonreía con ternura y tristeza a la vez. Los que la miraban con humildad caían en llanto, los que dudaban sentían temor, y los que la rechazaban experimentaban confusión y mareo, como si la energía misma del signo fuera demasiado pura para los corazones cerrados. María no habló con palabras humanas, pero transmitió un mensaje que todos comprendieron a su manera. Fue un llamado urgente, no de miedo, sino de misericordia. Hijos, la oscuridad que cubre la tierra no es el fin, es el espejo del alma humana. Muchos han apagado la luz interior y por eso el mundo se vuelve frío, pero aún hay tiempo. El amor aún puede reinar si el corazón se abre. No esperen señales externas, porque la verdadera revelación ocurre dentro. Y mientras pronunciaba esas palabras espirituales, una lluvia luminosa cayó del cielo. Eran pequeñas esferas de luz, como copos de nieve dorada, que se disolvían al tocar la piel. Los que la recibían sentían un calor suave en el pecho, como si algo se encendiera dentro de ellos. Fue el sello del cielo, una marca invisible en las almas dispuestas a amar, una chispa que permanecería encendida incluso cuando el mundo cayera en caos. Cuando el resplandor comenzó a desvanecerse, un sonido profundo llenó la atmósfera. Era una campana, pero no provenía de ningún templo. Su tono vibraba directamente en el espíritu. Un solo golpe, tan poderoso, que las lágrimas brotaron de quienes lo escucharon, no por miedo, sino por una certeza interior. El tiempo de la gracia había comenzado a cerrarse. Elena escribió en su diario, con la mano temblorosa: «El cielo habló con silencio». La campana fue su última advertencia antes del movimiento de la tierra. Y tenía razón, porque a los pocos minutos los animales comenzaron a moverse de forma errática. El aire cambió, y un zumbido bajo, como si el planeta mismo exhalara, se extendió por todas partes, pero no era destrucción, era purificación. El cielo había hablado, y nada podría detener lo que venía. Antes de que la visión desapareciera completamente, la Virgen bajó la mirada.
De sus ojos caían lágrimas de luz, y cada una tocaba la tierra como un rayo silencioso. Donde caían, brotaba una flor blanca, incluso en los lugares más áridos. Fue entonces cuando se escuchó su última frase de aquella noche. No lloren por lo que se pierde, sino por lo que el amor aún puede salvar. No busquen la señal en el cielo, sino en su propio corazón. Y con esas palabras, la visión se desvaneció. El resplandor se extinguió, la luna volvió a su oscuridad y el mundo quedó otra vez en silencio. Pero ese silencio ya no era igual. Era un silencio lleno de presencia. Miles de personas quedaron arrodilladas, incapaces de moverse, sintiendo que el cielo había estado más cerca que nunca. Otros comenzaron a registrar lo ocurrido, a subir videos, a debatir en las redes, pero los verdaderos testigos sabían que aquello no podía ser comprendido con la mente, sino solo con el alma. Elena cerró su cuaderno con las manos temblorosas. Afuera, las estrellas comenzaban a reaparecer lentamente, y aunque el mundo parecía igual, todo había cambiado para siempre. Porque cuando el cielo rompe su silencio, nada puede volver a ser como antes. En la profundidad de la noche del 10 de noviembre, cuando la luna negra alcanzó su punto más alto sobre el horizonte, algo comenzó a cambiar en el aire. Los animales en los campos se quedaron inmóviles, las aves callaron de golpe, y un silencio casi sobrenatural cubrió las colinas, los mares y las ciudades. Era como si la creación entera hubiese detenido su respiración. Nadie lo entendía, pero algo en el alma humana lo presentía. El cielo estaba a punto de hablar. Las profecías más antiguas, aquellas susurradas por los santos místicos y confirmadas por la Virgen en sus apariciones más recientes, hablaban de este momento. Decían que llegaría un tiempo en que el silencio del cielo sería roto por un sonido que no proviene de la tierra. No sería un trueno, ni una voz humana, ni un estruendo físico. Sería una vibración que tocaría el corazón de los hombres como una campana invisible, despertando en cada uno una memoria perdida, la del llamado de Dios. A las 13:00 de la madrugada, cuando el cielo era un abismo negro iluminado solo por la forma opaca de la luna sin reflejo, comenzó el fenómeno. Testigos en distintas partes del mundo aseguraron haber escuchado una especie de murmullo, un eco profundo que no venía del aire ni de la tierra, sino del interior de sus almas. Algunos lloraron, otros se arrodillaron sin comprender por qué, otros huyeron, asustados por una sensación indescriptible, el sentimiento de ser observados por una presencia inmensa y amorosa. Los científicos intentaron explicarlo. Hablaron de resonancias atmosféricas, de ondas electromagnéticas, de ilusiones auditivas colectivas, pero las explicaciones se desmoronaban frente a los testimonios de miles que afirmaban haber sentido una voz sin sonido, un mensaje sin palabras. Entre esos miles hubo almas humildes que recibieron algo más. Pequeños fragmentos de mensajes, breves revelaciones, frases que se repetían con la fuerza de una verdad eterna. No teman. El tiempo de la purificación ha comenzado. Yo estoy con ustedes. Escuchen el silencio del cielo, porque dentro de él está la voz del Padre. En Medjugorje, una de las videntes que aún recibe mensajes de la Virgen cayó en profundo trance justo cuando la luna alcanzó su punto más oscuro. Los presentes afirmaron que su cuerpo se iluminó tenuemente y que de sus labios salían palabras que nadie había escuchado antes. En su cuaderno, más tarde, quedó escrito con tinta temblorosa: cuando la luna pierda su reflejo, el mundo verá lo que ha negado. En el silencio hablaré a las almas. En la oscuridad revelaré la verdad. No teman a la noche, porque dentro de ella late la semilla de la luz. Pronto el cielo se abrirá. Ese mensaje, breve pero estremecedor,
se difundió por todo el mundo en cuestión de horas. Miles comenzaron a buscar explicaciones espirituales, y los templos se llenaron de velas, rosarios y llantos silenciosos. No era miedo, era algo más profundo, una conciencia colectiva de que algo invisible se había movido. Algunos dijeron que el aire se volvió más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de una energía nueva. Otros afirmaron haber sentido el aroma de incienso, rosas o pan recién horneado, sin que hubiera nada alrededor. Muchos aseguraron que por primera vez en su vida habían sentido el corazón hablarles con claridad, y en medio de ese despertar espiritual global, algo ocurrió en el cielo. Las nubes comenzaron a formar un anillo alrededor de la luna negra. Era como un halo inverso, un círculo de sombra dentro del cual brillaban luces diminutas, como si fueran estrellas en movimiento. Algunos vieron en esas luces figuras de ángeles. Otros vieron cruces luminosas, y algunos, los más sensibles, afirmaron ver el rostro de una mujer de inmensa ternura, flotando en el centro del firmamento. No era un rostro físico, sino un reflejo etéreo. La describían como una presencia luminosa que emanaba paz. Su mirada parecía abrazar el planeta entero. Y entonces, sin sonido, sin movimiento de labios, muchos escucharon la misma frase en su mente: la oscuridad no tiene poder sobre los que permanecen en el amor. Ese instante cambió la vida de millones. Algunos se convirtieron de nuevo, otros comenzaron a orar sin cesar, y muchos, por primera vez, sintieron el impulso de perdonar. Fue como si una fuerza invisible hubiese limpiado el aire, como si el planeta entero hubiese sido tocado por una gota de misericordia. Pero no todo fue luz. Mientras algunos se llenaban de fe, otros entraron en desesperación. Los que habían cerrado sus corazones sintieron un vacío insoportable. La ausencia de Dios se hizo evidente para ellos, y el contraste entre la paz de unos y el tormento de otros se volvió el signo de una división espiritual anunciada desde hacía siglos, la separación entre los que escuchan y los que niegan. En esos días, sacerdotes de distintos países comenzaron a informar que durante la consagración, los cálices temblaban sin explicación, y el aroma del pan consagrado se transformaba en un perfume que llenaba todo el templo. En conventos y casas de oración, las imágenes de la Virgen exudaban lágrimas cristalinas, y en los lugares más remotos, campesinos analfabetos despertaban en la madrugada con una certeza inexplicable: ella ha pasado por aquí. El cielo parecía tener un lenguaje nuevo, y los que sabían escucharlo comprendían sin palabras. Era la preparación, la antesala del gran signo. Los mensajes hablaban de que el cielo se abriría en 3 etapas. Primero, el silencio que purifica, luego, la voz que despierta, y finalmente, el signo que nadie podrá negar. El 10 de noviembre fue el inicio de la primera etapa. El velo había comenzado a romperse. Mientras tanto, en Roma, los teólogos debatían. Algunos decían que todo era una exageración mística, otros que el Apocalipsis se estaba cumpliendo ante nuestros ojos. Pero los más sabios callaban, porque sabían que hay misterios que solo pueden comprenderse en oración. La humanidad entera estaba siendo convocada, sin saberlo, a un punto decisivo de su historia, un punto en que la ciencia, la fe y la conciencia se encontrarían frente al mismo espejo, la luna negra, símbolo del alma humana cuando ha perdido su reflejo divino. Y justo cuando el silencio parecía dominarlo todo, algo más comenzó a manifestarse. Una corriente de luz empezó a brotar desde el horizonte oriental. No era el amanecer, era otra cosa. Era el anuncio de que la siguiente fase había comenzado. El silencio del cielo había sido roto, y con él el corazón del mundo empezaba a escuchar lo que durante siglos había ignorado.
Cuando el primer resplandor surgió en el horizonte, no era el sol el que despertaba al mundo. El color del cielo no era el habitual tono anaranjado del alba, sino una mezcla imposible de dorado y ceniza, como si la luz y la sombra estuvieran luchando en el firmamento. Las personas que miraban al oriente esperaban ver salir el astro, pero lo que apareció fue una claridad sin fuente, una especie de brillo suspendido que parecía emanar desde el interior del aire mismo. Los relojes marcaban las 6 de la mañana, pero el tiempo parecía detenido. Los pájaros no cantaban, las olas del mar se movían más lentamente y hasta el viento tenía un sonido extraño, como si el mundo estuviera siendo envuelto por una capa de silencio líquido. Algo invisible se había apoderado de la realidad. Era como si el planeta entero hubiese entrado en un momento suspendido entre el antes y el después. En distintas partes del mundo, la gente comenzó a notar lo mismo. El amanecer había llegado sin el sol. No era una noche ni un día, sino un estado intermedio que los antiguos místicos habían descrito como la hora gris del alma del mundo. En ese instante, el ser humano sentía una mezcla de nostalgia, temor y esperanza, porque sabía, aunque no pudiera explicarlo, que algo definitivo estaba ocurriendo. En Medjugorje, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por sí solas. Nadie las movía. Las cuerdas colgaban inmóviles, pero el bronce vibraba con una melodía desconocida. Los habitantes salieron de sus casas, algunos llorando, otros rezando. Las nubes se desplazaban con lentitud sobrenatural, y en el centro de ese amanecer sin sol, una luz blanca descendía como un hilo, tocando las montañas con un fulgor que parecía respiración divina. Los testimonios se multiplicaron. En América, campesinos aseguraron que los ríos se habían vuelto espejos donde podían ver imágenes del cielo. En Europa, peregrinos sintieron que el aire tenía un sabor dulce, casi como miel. En África, ancianos contaron que escuchaban sus nombres pronunciados por voces invisibles. En Asia, los niños miraban el cielo con sonrisas inexplicables, diciendo que la madre estaba sonriendo desde el viento. No era una aparición física todavía. Era una manifestación de presencia, una señal espiritual extendida sobre toda la humanidad. El cielo no hablaba con truenos ni relámpagos, sino con vibraciones que alcanzaban los corazones de los puros, de los que aún guardaban fe, aunque fuera una chispa. Ese amanecer sin sol coincidió con un fenómeno astronómico nunca antes registrado. La luna negra, que debía haberse ocultado horas antes, permanecía visible en el firmamento, rodeada de un tenue resplandor azulado. Los observatorios reportaban fallas en los instrumentos, las brújulas giraban sin sentido, los satélites dejaban de transmitir. Todo parecía haberse detenido en una respiración cósmica, y fue en ese silencio suspendido cuando comenzó el coro invisible. Miles de personas en todo el mundo afirmaron haber escuchado lo mismo, una melodía tan pura, tan antigua, que parecía venir del inicio de los tiempos. Algunos la describían como un canto de ángeles, otros como una sinfonía sin instrumentos, otros simplemente como una vibración que hacía llorar sin saber por qué. En el Vaticano, los sacerdotes reunidos en oración nocturna cayeron de rodillas. Uno de ellos, anciano y débil, alzó los ojos y murmuró: «Esto es lo que los profetas vieron, el preludio del gran despertar». El Papa, que había permanecido en silencio desde la noche anterior, pidió que no se encendieran cámaras ni luces. Solo pronunció una frase antes de encerrarse en oración: «El cielo ha abierto su garganta, escuchemos antes de hablar». Fuera de los templos, la humanidad se dividía entre dos tipos de reacciones. Los corazones humildes, sensibles, se llenaban de paz. Pero los incrédulos, los arrogantes, los que habían hecho del ruido su refugio, comenzaron a experimentar una especie de angustia interna,
como si algo los estuviera llamando a rendirse. Muchos intentaron huir del fenómeno, pero ¿a dónde puede correr el alma cuando el cielo entero la está buscando? Y en medio de todo eso, surgió la segunda gran señal. Desde la penumbra de la luna negra comenzaron a brotar líneas luminosas que descendían en forma de espiral, como raíces de luz buscando la tierra. Los astrónomos no lograban entenderlo. Los haces no eran rayos, ni auroras, ni reflejos solares. Era otra cosa. Las cámaras que aún funcionaban captaron algo indescriptible. Una figura que emergía entre las espirales de luz. Una silueta femenina, inmensa y translúcida, con el manto extendido sobre el mundo. No tenía rostro visible, pero su presencia era inconfundible. No era fuego, ni sombra, ni niebla. Era la manifestación viva de la ternura divina. Al verla, miles de personas cayeron de rodillas. En hospitales, cárceles, escuelas y calles, hombres y mujeres lloraban, sintiendo un amor que los atravesaba como un rayo suave. No todos pudieron soportarlo. Algunos se desmayaron por la intensidad de la experiencia. Otros simplemente cerraron los ojos y dijeron: «Madre, ahora entiendo». Pero lo más asombroso no fue la visión, sino lo que vino después. Cada persona que la vio escuchó un mensaje diferente, pero todos con el mismo centro: el llamado a volver al amor, al silencio, a la oración y al perdón. Algunos oyeron: «Regresa al hogar». Otros: «Aún hay tiempo, pero poco». Y unos pocos, los más espiritualmente despiertos, escucharon una frase que heló el alma: «Antes del amanecer verdadero, el mundo debe pasar por su última noche». Esa frase corrió como fuego. Las redes, los medios, los líderes religiosos, todos comenzaron a interpretarla. ¿Qué significaba la última noche? ¿Un evento físico, espiritual o ambos? ¿Era un castigo o una purificación? Las escrituras y las profecías antiguas parecían unirse en un mismo punto. Isaías, el Apocalipsis, las revelaciones de Fátima y las visiones de los santos coincidían. Vendría una oscuridad purificadora, un tiempo en que el hombre vería su alma como Dios la ve. Durante las horas siguientes, los fenómenos se intensificaron. Los relojes continuaban desajustados. El día no terminaba de llegar. Algunos lugares permanecían iluminados con esa claridad sin fuente. Otros quedaron cubiertos por una penumbra profunda. Los animales se comportaban de forma errática. Los árboles parecían moverse en cámara lenta. Las aguas se tornaban plateadas al reflejar la luz suspendida. En Jerusalén, los monjes del Monte de los Olivos afirmaron haber visto una columna de luz que descendía sobre el antiguo templo. En México, campesinos narraron que las estrellas dibujaron una cruz sobre el cielo. En Argentina, un grupo de fieles aseguró haber escuchado 3 golpes seguidos, como un corazón latiendo en el aire. Era el preludio de algo mayor, una secuencia de señales destinadas a preparar al mundo para la próxima revelación, la apertura total del velo. La Virgen no hablaba con estridencia, sino con presencia. No exigía, invitaba. No condenaba, advertía. Cada alma sentía su voz en el idioma de su corazón. Y el mensaje era siempre el mismo: despierten antes de que el silencio se rompa por completo. En ese amanecer sin sol, mientras la humanidad temblaba entre lo sagrado y lo desconocido, el cielo parecía observar con compasión. No había ira, solo una espera amorosa, paciente, como la de una madre que observa a su hijo perdido intentar recordar el camino a casa. Los científicos continuaban buscando una causa física. Algunos decían que la luna había alterado el campo magnético terrestre, otros que el fenómeno era una ilusión colectiva provocada por la tensión mundial. Pero nada podía explicar la transformación interior de millones de personas, porque algo había cambiado para siempre. El corazón del hombre había sido tocado por una vibración celestial, y aunque el sol físico aún no había salido,
Un nuevo tipo de luz comenzaba a despertar dentro de cada alma, pero el misterio aún no había terminado. Los antiguos textos hablaban de 3 días de revelación progresiva. El primero era el silencio que despierta. El segundo, la presencia que conmueve. Y el tercero, el que estaba por llegar, el signo visible que confirmaría todo. Cuando la luz suspendida comenzó a temblar y el aire se llenó de un zumbido suave, todos comprendieron que el siguiente capítulo estaba por comenzar. El cielo, después de siglos de paciencia, estaba a punto de mostrarse sin velos. Y el mundo, sin saberlo, estaba entrando en el corazón mismo del misterio anunciado por la Virgen María. Cuando la claridad suspendida empezó a disiparse, la tierra despertó a un rumor nuevo. No era todavía la luz del sol, sino un resplandor tibio que parecía surgir desde los corazones. Durante horas nadie supo si aquello era amanecer o recuerdo. La frontera entre sueño y vigilia se había disuelto. Las ciudades amanecieron quietas, como si alguien hubiera apagado el ruido antiguo del mundo y hubiera dejado solo el pulso de lo esencial. Los hombres y las mujeres salieron a las calles sin hablar. Caminaban despacio, mirándose unos a otros con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si después de siglos se vieran realmente por primera vez. En los templos, las velas encendidas durante la noche seguían ardiendo, pero la oración era distinta. Ya no pedían, agradecían. Era como si el alma colectiva de la humanidad hubiese comprendido algo que no podía expresarse con palabras. Los científicos, los filósofos y los líderes intentaban explicar lo ocurrido. Se hablaba de campos magnéticos, de ondas gravitacionales, de una coincidencia atmosférica, pero ninguna teoría lograba contener el hecho simple y silencioso de que la gente había cambiado. Las miradas eran más largas, los gestos más suaves, los niños reían sin motivo, los ancianos parecían más ligeros. En los campos, la tierra despedía un olor húmedo, nuevo. Algunos agricultores aseguraban que las semillas germinaban más rápido, que los árboles daban un brillo distinto bajo la luz. En las ciudades, las luces artificiales parecían demasiado fuertes, casi groseras. Muchos las apagaron para no romper la calma recién nacida. Durante los días siguientes, algo semejante a una corriente invisible recorrió el planeta. Los que la sentían hablaban de un calor en el pecho, de una intuición que los llevaba a buscar el perdón o a escribir cartas que habían postergado toda la vida. No había órdenes ni discursos, solo una necesidad profunda de reconciliación. Algunos creyeron que todo había terminado, que el fenómeno de la luna negra era solo una advertencia pasajera, pero quienes escuchaban con el corazón sabían que aquello no era un fin, sino un principio. Porque tras el silencio del cielo, lo que venía era la voz interior del mundo. Una tarde, un niño dibujó en la arena la silueta de una espiral. Cuando el mar subió, la figura no se borró. El agua parecía respetarla. Los pescadores que observaron la escena comprendieron que los signos no habían terminado. Las señales externas se desvanecían, pero comenzaban a revelarse dentro de cada persona. Las madres soñaban con puertas de luz, los enfermos con jardines interminables, los jóvenes con ciudades donde no existía el miedo. En esos sueños había siempre una figura que no imponía, sino que invitaba. No pronunciaba palabras, solo extendía una mano hacia adelante, como quien ofrece el paso. En una biblioteca perdida del norte, un anciano encontró un manuscrito sin autor. Decía: «Cuando el cielo guarde silencio, escucha el murmullo del agua. Cuando el sol no salga, mira dentro del pecho. Allí donde no hay sonido, comienza la palabra verdadera». Nadie supo de dónde provenía ese texto, pero pronto fue copiado y leído en muchos idiomas. Y así, de manera invisible, comenzó una especie de movimiento interior mundial.
Las personas dejaron de mirar hacia arriba, esperando señales, y empezaron a mirar hacia adentro buscando sentido. Las religiones, antes separadas por dogmas, descubrieron que hablaban de la misma nostalgia. Los líderes espirituales se reunieron sin protocolo. Algunos lloraron al darse cuenta de que llevaban siglos discutiendo sobre nombres mientras olvidaban la esencia. Las manos se estrecharon y durante un instante fugaz la humanidad pareció una sola familia. Sin embargo, no todo era luz. En los rincones donde el miedo había echado raíces, el cambio provocó desconcierto. Hubo quienes sintieron que perdían el control. Gobiernos, corporaciones, estructuras enteras tambalearon ante una población que ya no respondía al miedo ni a la prisa. Surgieron voces que intentaron reinstalar el ruido, volver a llenar el aire de promesas vacías. Pero el eco del silencio seguía allí, recordando que algo más profundo estaba germinando. En medio de esa transición aparecieron los llamados custodios del amanecer. No tenían uniforme ni templo, eran personas comunes, una maestra, un médico, un pastor, un jardinero. Se reunían en silencio al caer la tarde y compartían pan y agua. No hablaban de salvación ni de castigo, solo de presencia. Su mensaje era simple: la nueva luz no vendrá del cielo, nacerá desde la ternura que cultivemos. Con el paso de las semanas, el cielo recuperó su ritmo habitual. El sol volvió a cruzar el horizonte, las mareas se normalizaron, pero nadie volvió a ver el mundo de la misma manera. Los niños señalaban las nubes y decían que eran más suaves. Los ancianos aseguraban que el tiempo se había vuelto más lento, como si el planeta respirara de otro modo. En algunos lugares aparecieron inscripciones luminosas sobre la piedra. En otros, flores desconocidas brotaron de la tierra. Eran signos discretos, casi humildes, pero bastaban para recordar que lo sagrado seguía acompañando. Y así, poco a poco, el ser humano comprendió que el cielo no se había cerrado, simplemente había elegido hablar desde dentro. Cada oración, cada gesto de compasión, cada acto de silencio verdadero era una nueva revelación. El misterio ya no estaba arriba, sino en el modo en que cada uno miraba al otro. Una noche, mientras las estrellas recuperaban su brillo habitual, una mujer anciana, que había pasado toda su vida esperando una señal, comprendió que su espera había terminado. No porque hubiera visto una visión, sino porque había aprendido a mirar con los ojos del alma. Sonrió, cerró los párpados y dijo: el silencio no era ausencia, era semilla. Nadie la escuchó, pero esas palabras se propagaron, como si el viento las llevara de continente en continente. Y aunque muchos no supieron de dónde provenían, comenzaron a repetirlas. En las aulas, los profesores enseñaban a escuchar. En los hospitales, los médicos aprendían a curar con paciencia. En los mercados, la gente intercambiaba más historias que monedas. Todo parecía renacer en una escala más pequeña, más humana. Así, el mundo después del silencio se convirtió en una especie de jardín inmenso, donde cada gesto contaba. Ya no se trataba de esperar una revelación que descendiera del cielo, sino de ser parte del milagro cotidiano. Un saludo, una mano extendida, una palabra justa, pero bajo esa calma nueva, algo aún latía. Porque quienes habían visto la claridad suspendida, sabían que aquello era solo el primer movimiento de un proceso más grande, que el cielo, tras haber hablado en silencio, volvería a pronunciarse con signos visibles. Las escrituras antiguas mencionaban una segunda luna negra, un reflejo de la primera que marcaría el verdadero comienzo del nuevo ciclo. Nadie sabía cuándo llegaría, pero todos la esperaban de otra forma, sin miedo, con gratitud. Y mientras los telescopios buscaban en vano una fecha precisa, los corazones ya se preparaban. Porque lo que importaba no era el acontecimiento exterior,
sino el estado interior de quien lo recibiría. En esa espera serena, la humanidad caminaba hacia un horizonte que no podía ver, pero que intuía en el fondo de la respiración. El cielo había callado, sí, pero su eco seguía vibrando en cada cosa viva. Y en ese eco, en esa música casi inaudible que solo el alma podía escuchar, comenzaba la siguiente parte de la historia. Las campanas de Medjugorje resuenan cada tarde con una cadencia que parece venir del mismo corazón del cielo. No es solo un sonido, es un recordatorio constante de que el tiempo se está agotando. El aire se vuelve denso cuando el sol comienza a caer sobre las colinas del Podbrdo, el lugar donde la Virgen María sigue apareciéndose, con una paciencia divina que desafía los siglos. Pero en esta séptima parte, el mensaje se vuelve más urgente, más agudo, como un grito que corta el silencio espiritual del mundo. La guerra del alma ha comenzado. María ya no habla con suavidad. Ahora su voz tiene el tono de una madre que intenta despertar a sus hijos antes del desastre. En sus palabras se esconde una advertencia que pocos comprenden. Los ejércitos se están alineando, pero no todos son visibles. El campo de batalla está dentro de cada corazón. Y entonces uno entiende, no se trata solo de guerras externas, de bombas o ejércitos humanos. Se trata de la lucha por el alma, una guerra invisible en la que cada pensamiento, cada elección, cada silencio puede decidir el destino eterno. En Medjugorje, muchos peregrinos han sentido esta lucha interna. Algunos llegan con la esperanza de una señal, otros con el deseo de redención. Pero lo que todos encuentran es un espejo espiritual, un reflejo de su propio corazón dividido entre la luz y la sombra. Porque mientras María llama a la conversión, el enemigo susurra que ya no hay tiempo, que ya es tarde. Ese es el gran engaño. Hacer creer que la misericordia tiene un límite, pero ella insiste. Mientras el sol brille, mientras el aire se respire, todavía hay esperanza. Sin embargo, hay algo más profundo detrás de estas apariciones. Muchos videntes, con lágrimas en los ojos, han descrito visiones en las que el cielo se oscurece y una voz clama desde lo alto. El alma del mundo está enferma. En ese momento, todo parece detenerse. El viento, los cantos, incluso el sonido de los rosarios. Porque lo que se revela no es solo una visión del futuro, sino una advertencia del presente. El enemigo ya no se oculta entre sombras, actúa en la confusión, en la división, en la frialdad del corazón humano. María dice que hay tres armas que el enemigo teme más que cualquier ejército: la Eucaristía, el rosario y el silencio interior. Tres simples actos que, si se practican con fe, desarman los planes del mal. Porque mientras el mundo grita, el alma que ora en silencio se convierte en una fortaleza. Mientras las naciones se preparan para la guerra, el corazón que se arrodilla ante Dios se vuelve impenetrable. Esa es la batalla que muchos no ven, la del alma que decide cada día a quién pertenece. Un anciano sacerdote de Medjugorje contó una historia que muchos testigos aún recuerdan. Una noche, mientras rezaba solo en la iglesia, sintió un viento helado recorrer el templo y una voz interior le dijo: «El mundo ha olvidado que el mal no duerme». Asustado, levantó los ojos al altar y vio la imagen de la Virgen iluminada con una luz dorada. En ese instante escuchó otra voz, dulce pero firme: «No temas. Donde se pronuncia mi nombre, la oscuridad se detiene». Aquel sacerdote comprendió que esa era la esencia del mensaje de Medjugorje: no vivir en miedo, sino en resistencia espiritual. Esta guerra no se libra con armas materiales, se libra en la fidelidad, en el perdón, en la capacidad de amar cuando todo parece perdido. María lo repite una y otra vez: «Mis hijos, no peleen con el mundo, peleen por su alma».
porque el enemigo no necesita destruir ciudades si logra enfriar los corazones. No necesita sangre si logra borrar la fe. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Una invasión espiritual, silenciosa, donde los valores se invierten, la verdad se diluye y la voz de Dios se convierte en un eco lejano entre tantas distracciones. Pero hay algo que el enemigo no puede soportar: una madre que no se rinde. Por eso María sigue apareciendo. Por eso sus lágrimas caen sobre la tierra. Porque ella sabe que aún queda un remanente de almas dispuestas a resistir, a creer, a amar, y a través de ellas, el mundo puede renacer. Cada rosario rezado con fe es una espada que corta la oscuridad. Cada misa vivida con devoción es una muralla que protege el alma. Cada acto de amor sincero es un rayo de luz que perfora el abismo. El grito de la madre no es de desesperación, sino de esperanza. Es el grito de quien ve venir la tormenta y clama a sus hijos para que regresen al refugio del corazón de Dios. Medjugorje no es solo un lugar, es una advertencia viva, un eco celestial que se repite en cada rincón del mundo. Y quienes lo escuchan con el alma abierta sienten una transformación profunda, una fuerza interior que los impulsa a elegir el bien, a luchar por la luz, incluso cuando todo parece oscuro. Porque al final la guerra del alma no se gana con poder ni conocimiento, sino con amor. Y ese amor, el que María enseña, no se aprende con palabras, sino con entrega. Es el amor que se arrodilla ante el altar, que perdona lo imperdonable, que confía cuando el mundo se derrumba. Ese amor es la verdadera victoria, la que ningún poder humano podrá arrebatar jamás. Y mientras las campanas vuelven a sonar en Medjugorje, María repite su mensaje con un tono que mezcla ternura y urgencia. Hijos míos, esta es la última hora. No teman la oscuridad. Yo estoy con ustedes. Pero lo que viene después de ese mensaje es algo que incluso los videntes no han podido describir del todo. Algo que cambiará la historia espiritual del mundo y marcará la frontera entre el antes y el después. ¿Estás preparado para lo que revelará la Virgen en su próximo llamado? En Medjugorje, los videntes siempre dijeron que llegaría un momento en que el cielo dejaría de hablar con palabras suaves y en su lugar se escucharía una voz que estremecería las raíces mismas de la tierra. Ese momento, según ellos, está muy cerca. En esta octava parte, el mensaje de la Virgen María alcanza una profundidad y una fuerza que pocos corazones pueden soportar sin quebrarse. Ya no es solo una advertencia, es un llamado urgente, un anuncio directo del cielo. La humanidad se encuentra frente al punto de no retorno, pero aún hay una puerta abierta. Entren ahora, antes de que se cierre. El aire en Medjugorje parece diferente en estos días. Muchos peregrinos lo sienten. Hay un silencio que no es vacío, sino expectante. Un silencio que antecede algo sagrado. Los animales se calman, los relojes parecen latir más lento y el viento sopla desde las colinas como si trajera un mensaje que solo los puros de corazón pueden entender. La Virgen, según los testimonios, ya no se aparece con el mismo rostro sereno de antes. Su mirada ahora lleva el peso de siglos de advertencias no escuchadas. Hijos míos, dice con voz temblorosa, el tiempo de la misericordia se está cerrando. La humanidad ha herido al amor más de lo que puede imaginar. Estas palabras no son para infundir miedo, sino para despertar a quienes aún duermen. Porque mientras muchos siguen viviendo como si nada ocurriera, el mundo espiritual está en un movimiento que pocos comprenden. Los ángeles están tomando posición, las almas escogidas están siendo preparadas. Los secretos que la Virgen confió a los videntes, aquellos misterios guardados bajo juramento, están por comenzar a cumplirse uno tras otro, como las piezas de un reloj profético que avanza sin detenerse. Y cuando eso empiece, no habrá poder humano capaz de detenerlo.
Uno de los videntes confesó que en una de las últimas apariciones la Virgen le mostró una visión: el cielo dividido por una luz brillante que descendía sobre el mundo, mientras las sombras se agitaban con furia. Era como si el bien y el mal estuvieran siendo separados por una línea invisible, dijo entre lágrimas, y cada alma debía elegir en qué lado permanecer. Esa es la esencia del anuncio. La humanidad se encuentra en la hora de la elección definitiva. No se trata de religiones, de ideologías o de política, se trata del alma desnuda ante su Creador. Pero el anuncio no solo habla de advertencia, también promete una intervención divina sin precedentes. Un acto de amor tan poderoso que incluso los más endurecidos sentirán su efecto. La Virgen lo llamó el instante del alma, un momento en que cada ser humano verá su vida tal como Dios la ve. Un reflejo perfecto, una iluminación interior que revelará la verdad del corazón. Algunos lo describen como el aviso, otros como la gran luz. Lo cierto es que será el instante más misericordioso y al mismo tiempo más doloroso de la historia humana. En un abrir y cerrar de ojos, todo quedará al descubierto. Las intenciones, las acciones, los secretos, los pecados ocultos, las lágrimas no derramadas. Este evento, según la Virgen, no vendrá como un castigo, sino como una última oportunidad. Muchos caerán de rodillas, dijo ella, no por miedo, sino por amor, porque comprenderán cuán lejos estuvieron del corazón de Dios y cuánto los esperó sin dejar de amarlos. Sin embargo, también advirtió que algunos cerrarán su corazón, incluso ante esa revelación, y esos serán los más heridos, los que habrán perdido la capacidad de reconocer la luz. Por eso insiste, no esperen ese día para cambiar. Háganlo ahora, mientras todavía hay tiempo. Hay signos que ya comienzan a manifestarse, cielos teñidos de rojo, donde antes había calma. Luces inexplicables sobre los templos, voces interiores que llaman a la oración con insistencia. Todo forma parte del preludio de ese gran acontecimiento. Pero lo más inquietante es que la Virgen dijo que muchos no reconocerán las señales, porque el ruido del mundo será demasiado fuerte. Las distracciones, la tecnología, la incredulidad, serán como una neblina espiritual que impedirá a las almas ver lo que está justo frente a ellas. Y aún así, hay esperanza. María repite una y otra vez que ningún hijo suyo será abandonado si decide volver. El cielo no busca condenar, dice ella, busca rescatar. Pero el rescate solo puede venir a quien extiende la mano. Por eso pide tres cosas concretas: el regreso a la confesión, la adoración eucarística y la consagración al Inmaculado Corazón. Tres llaves que abrirán la puerta del refugio cuando el mundo entre en la gran purificación. Y no se trata de superstición o rito vacío. Se trata de una preparación espiritual real, profunda, viva. Es la manera de revestir el alma con luz antes de que llegue la tormenta. Un sacerdote croata, testigo de las apariciones desde los primeros años, relató algo estremecedor. Una noche, mientras rezaba el rosario en la colina, vio una figura luminosa que lloraba silenciosamente. Creyó que era una peregrina, hasta que la luz comenzó a rodearla, y comprendió que estaba viendo a la Virgen. Ella lo miró y le dijo con tristeza: «Cuando los hombres callen mi nombre, las piedras hablarán». Luego desapareció dejando un perfume de rosas que permaneció durante horas. Desde entonces, ese sacerdote dedica su vida a repetir el mensaje del cielo, recordando a todos que no hay tiempo que perder, porque el anuncio de la Virgen no es un mito, no es una historia para consolar corazones ingenuos. Es un llamado divino que atraviesa los siglos y las fronteras. Y quienes lo sienten de verdad saben que algo profundo se aproxima. Los corazones despiertos lo perciben, una vibración en el aire, una tensión espiritual que anuncia un cambio inminente.
El mundo está a punto de ser sacudido, no solo físicamente, sino en su conciencia. La humanidad entera será llevada al espejo de la verdad, y ese instante decidirá el destino de generaciones. Y cuando llegue ese día, porque llegará, las lágrimas de María se convertirán en la luz que guíe a los que aún creen. Entonces comprenderemos que todo este tiempo ella no nos advertía por miedo, sino por amor, porque una madre no deja de llamar a sus hijos, aunque éstos le den la espalda. Y su voz seguirá sonando, incluso en medio del estruendo, para recordar a cada alma que todavía puede elegir el bien, todavía puede regresar, todavía puede salvarse. Pero después de ese gran anuncio, vendrá algo aún más grande, algo que cambiará el curso espiritual de la humanidad para siempre. Un suceso tan profundo que las profecías más antiguas apenas alcanzan a describirlo, y su nombre ha sido susurrado por los videntes en voz baja, como quien toca un misterio que arde. Era la medianoche exacta del 10 de noviembre de 2025. El mundo entero estaba envuelto en una quietud que no pertenecía a la naturaleza. Los animales guardaban silencio, los vientos cesaron y las luces eléctricas de las grandes ciudades titilaron como si el universo contuviera el aliento. En el firmamento, la luna negra ascendía lentamente, invisible al ojo humano, pero perceptible para el alma. Muchos no sabían explicarlo, pero sentían algo en el aire. Una presión invisible, una presencia que se aproximaba. El reloj espiritual del mundo había marcado su hora. En las montañas de Medjugorje, algunos peregrinos se encontraban reunidos rezando. No esperaban nada extraordinario, solo buscaban consuelo en la oración. Pero esa noche, algo cambió. El cielo, completamente oscuro, comenzó a adquirir un tono metálico, como si un velo invisible estuviera siendo retirado. De pronto, una luz blanca y dorada apareció en el horizonte, tan intensa que no provenía de ninguna fuente terrenal. No era un relámpago, ni una aurora, ni fuego. Era una claridad viva, consciente. Uno de los testigos diría después que esa luz no se veía con los ojos, se veía con el alma. Entonces ocurrió lo imposible. El firmamento se rasgó. No como una metáfora, sino como una apertura real, una grieta de luz que dividía el cielo en dos. De esa brecha emergió un sonido que nadie había escuchado jamás, una vibración pura, profunda, capaz de hacer temblar las piedras y al mismo tiempo calmar los corazones. Era como si el universo mismo estuviera respirando, y en medio de esa apertura, una figura luminosa descendió lentamente. No tenía cuerpo como el nuestro, pero su forma irradiaba belleza, ternura y poder. Muchos cayeron de rodillas sin poder contener el llanto. Otros, incapaces de sostener la mirada, cubrieron su rostro. Era Ela, la mujer vestida de sol, como había sido anunciada desde tiempos antiguos. Su manto no era de tela, sino de luz que fluía como agua viva. Su rostro no podía describirse sin traicionar su pureza. En sus manos sostenía un rosario de fuego cuyas cuentas ardían sin consumir. «Hijitos míos», dijo con una voz que parecía surgir desde dentro de cada corazón, «ha llegado la hora en que el cielo y la tierra se miran frente a frente. No vengo a juzgar, sino a recordar. No traigo condena, sino verdad, porque el tiempo del silencio ha terminado». Cada palabra era una ola de energía espiritual. Los que escuchaban sentían su vida entera desfilar ante sus ojos, no como un castigo, sino como un espejo luminoso. Cada acto, cada omisión, cada herida que habían causado o sufrido aparecía ante ellos con una claridad dolorosa y misericordiosa al mismo tiempo. Algunos comenzaron a gritar, no de terror, sino de arrepentimiento puro. Otros extendieron las manos hacia el cielo, pidiendo perdón. Nadie escapaba al reflejo interior. Fue entonces cuando la tierra entera pareció detenerse.
En distintos lugares del mundo, Jerusalén, Roma, Fátima, México, Rusia, personas comenzaron a experimentar lo mismo al mismo tiempo. Todos miraban hacia el cielo sin saber por qué, y todos veían una misma luz, un mismo reflejo interior. Era el aviso, el instante del alma que la Virgen había prometido. Un momento universal donde cada ser humano veía su conciencia a la luz del amor divino. Y mientras eso ocurría, la voz de la Virgen continuó resonando sobre la tierra. He llorado sobre vuestras guerras, sobre vuestros hijos perdidos, sobre el amor que habéis dejado morir, pero mi corazón aún late por ustedes. No teman lo que viene, teman perder la luz que hoy se les ofrece, porque lo que está oscuro será iluminado, y lo que estaba oculto será revelado. Este es el principio del retorno del amor. En ese instante, un resplandor aún más fuerte cubrió el cielo. Era como si el sol se hubiera encendido dentro de la noche. La gente cayó al suelo, abrumada por la fuerza de la luz, y sin embargo nadie resultó herido. Las montañas brillaban, los ríos parecían espejos, y el aire estaba impregnado de una fragancia celestial. Algunos afirmaron oír coros, cantos que no pertenecían a ningún idioma conocido, armonías que traspasaban la carne. Otros dijeron que vieron figuras luminosas a su alrededor, como centinelas del cielo. En medio de aquella gloria, María extendió sus manos hacia la tierra y algo comenzó a derramarse desde ellas. Una lluvia de partículas de luz, diminutas como cenizas doradas. Donde caían, la tierra se volvía fértil, las aguas se purificaban, las personas se sanaban. Una mujer paralítica se levantó, un niño ciego abrió los ojos, un anciano moribundo volvió a respirar. El milagro no era selectivo, se extendía como un río de compasión sobre todos los que abrían el corazón. Pero no todos pudieron soportarlo. En las ciudades muchos se escondieron, cubriéndose los oídos, negando lo que veían. Otros insultaban al cielo, cegados por su propio orgullo. Y de esa resistencia nació un temblor en el aire. La luz comenzó a vibrar, como si el universo reclamara el equilibrio entre el bien y el mal. La Virgen levantó la mirada hacia lo alto y con voz solemne pronunció palabras que nadie olvidaría jamás. Aún queda una última batalla. La oscuridad no ha desaparecido, solo ha sido contenida. Pero sepan, hijos míos, que el triunfo está en mis manos. Quien permanezca fiel a la verdad no será tocado por las sombras. De pronto, un trueno resonó. El cielo, que había permanecido abierto, empezó a cerrarse lentamente. La figura luminosa se elevó mientras miles de almas gritaban su nombre. «Madre, no nos dejes», suplicaban. Pero ella respondió: «No me voy, solo me retiro por un breve tiempo para que vuestra fe madure. Lo que han visto no es el fin, es el comienzo». Y con esas palabras, la brecha celestial se cerró. El cielo volvió a la oscuridad. La luna negra siguió su curso. El silencio regresó, pero ya nada era igual. Los corazones humanos habían sido marcados para siempre. Muchos sabían que jamás volverían a vivir de la misma manera. Durante los días siguientes, los testimonios se multiplicaron. En todo el mundo, millones contaban haber visto lo mismo. Científicos quedaron desconcertados, teólogos debatían, los medios intentaban explicar sin éxito lo ocurrido. Pero los que lo habían experimentado sabían la verdad. El cielo se había abierto y la humanidad había visto su reflejo. Sin embargo, la Virgen había dicho que aquello no era el final, sino el umbral. El verdadero cambio aún estaba por llegar. El acontecimiento que vendría después de la manifestación marcaría el inicio de un nuevo ciclo espiritual en la tierra, un tiempo de pruebas, purificación y esperanza. Y mientras los hombres trataban de entender, en el corazón de la noche, un nuevo signo apareció,
Una estrella surgió donde nunca había habido ninguna, brillando con un tono azul profundo, como si vigilara el mundo dormido. Los sabios comprendieron que era la señal de lo que se avecinaba, el comienzo de la gran transformación. Después del resplandor de la luna negra, el mundo no volvió a ser el mismo. Algo invisible había cambiado para siempre. Ya no se trataba de los signos en el cielo ni de los temblores de la tierra. Era el alma humana la que había sido conmovida hasta lo más profundo. Millones de personas en cada rincón del planeta despertaron con una certeza que no sabían explicar. El cielo había hablado y su voz no se podía olvidar. Durante días el aire conservó un eco sagrado. Los árboles parecían más vivos, el mar respiraba distinto, y la luz del sol, cuando volvió, tenía un brillo nuevo, casi transparente. Sin embargo, lo más asombroso no estaba fuera, sino dentro de los corazones. Muchos sintieron el impulso irresistible de perdonar, de reconciliarse, de arrodillarse en silencio ante algo que sobrepasaba toda comprensión. En ese silencio, algunos escuchaban aún el eco de la voz maternal que había descendido durante la noche del 10 de noviembre. Era como un susurro que decía: busquen la clave, no está en el cielo, está dentro del alma. Y entonces comenzó el tiempo de las pruebas interiores, porque el anuncio del cielo no fue solo una revelación, fue una siembra. La luz que había tocado cada alma ahora empezaba a germinar. Pero esa semilla necesitaba cuidado, fe, perseverancia. El mundo seguía siendo el mismo por fuera. Las ciudades continuaban su ritmo, los gobiernos seguían luchando por el poder, la tecnología avanzaba. Pero bajo la superficie algo estaba naciendo, un nuevo pulso, una corriente silenciosa de conversión y renacimiento. En muchos lugares, pequeñas comunidades comenzaron a reunirse espontáneamente. No buscaban fundar religiones nuevas ni escapar del mundo, sino recordar el sentido de lo vivido. En casas humildes, en montañas, en desiertos y pueblos olvidados, hombres y mujeres se reunían para rezar, meditar, escuchar la voz interior. No sabían que formaban parte del mismo movimiento, simplemente respondían al mismo llamado. La humanidad entera estaba siendo convocada, no por decretos ni instituciones, sino por el espíritu que soplaba desde el fondo del alma. Pero junto con la luz, volvió a moverse la sombra. Aquellos que rechazaron la manifestación comenzaron a sentir un vacío insoportable. Algunos buscaron negar la conciencia, otros con burla, otros con violencia. Sin embargo, la negación no borraba la verdad, solo la deformaba, y cuanto más intentaban callar lo vivido, más fuerte se hacía el recuerdo. El mundo se encontraba dividido no por fronteras políticas, sino por una frontera invisible, los que habían aceptado la luz y los que la temían. Fue entonces cuando comenzó a cumplirse el resto del mensaje. La Virgen había dicho que, tras la gran iluminación, vendría una purificación, no como castigo, sino como fuego del amor que transforma. Y ese fuego comenzó a arder. No era un fuego literal, sino un proceso profundo. Las estructuras corruptas comenzaron a desmoronarse, las mentiras se rebelaban, los poderosos caían. Lo que antes parecía sólido se deshacía como ceniza al viento. Los cimientos del mundo antiguo temblaban, no por odio divino, sino porque la verdad no puede coexistir para siempre con la mentira. En medio de ese caos aparente, los corazones que habían respondido al llamado comenzaron a brillar. Se convirtieron en faros. Eran los nuevos testigos, los que comprendieron que el reino no llegaría con truenos ni espadas, sino con almas encendidas. Gente sencilla, desconocida, que llevaba dentro la llama de lo inquebrantable. La Virgen los había preparado en silencio durante años, y ahora su misión comenzaba: mantener viva la luz mientras el mundo era purificado. Algunos de esos testigos relataron experiencias extraordinarias.
Veían señales en el cielo, escuchaban melodías sin origen, sentían la presencia de seres de luz. Pero lo más impactante era la certeza interior de que no estaban solos. Había una fuerza invisible sosteniendo el corazón humano. Muchos lo describían como una paz que no se podía romper, aunque todo alrededor se derrumbara. Esa era la clave, la paz inquebrantable. Porque el secreto final no estaba en los cielos, ni en los mensajes, ni siquiera en las profecías. Estaba en el interior de cada alma que había aceptado mirar su verdad durante la luna negra. Esa mirada interior había abierto una puerta, el acceso al reino dentro del ser humano. María lo había dicho en sus últimas palabras visibles. Allí donde el amor no se apaga, allí habita lo inquebrantable, allí se esconde la clave final. Y mientras el mundo pasaba por su purificación, muchos comenzaron a descubrir esa clave. No era una fórmula ni una doctrina, era una forma de vivir. Era la fe sin miedo, la esperanza sin condiciones, el amor que permanece incluso cuando todo parece perdido. Era el reconocimiento de que el cielo no está lejos, sino latiendo en lo más profundo del corazón. Una anciana en Croacia, que había visto la luz con sus propios ojos, escribió en su diario: «Durante años busqué a Dios en templos, en libros, en apariciones. Hoy lo siento respirando dentro de mí. No necesito verlo. Lo reconozco en cada acto de amor, en cada lágrima compartida. Ese es el milagro, descubrir que el cielo se había escondido en el alma humana esperando ser despertado». Esa revelación interior comenzó a multiplicarse. Las guerras se detuvieron en algunos lugares por razones inexplicables. Los enemigos se reconciliaron. Las comunidades comenzaron a compartir lo que tenían. Lentamente, un nuevo mundo emergía del viejo, no con explosiones ni revoluciones, sino con gestos de misericordia silenciosa. Era el reino naciendo desde abajo, desde los corazones que aprendieron el significado de la luna negra. No fue la oscuridad del castigo, sino la oscuridad donde germina la luz. Con el paso del tiempo, los sobrevivientes de aquella generación contarían a sus hijos y nietos lo que vieron. No lo harían con miedo, sino con gratitud. Les dirían que hubo una noche en que el cielo habló y que desde entonces la humanidad comprendió que lo divino no se encuentra en el poder ni en los milagros espectaculares, sino en la capacidad de amar sin esperar nada. Y así, la historia humana entró en un nuevo amanecer. No todos lo vieron, no todos lo entendieron, pero los que habían sido tocados por la luz sabían que lo esencial estaba cumplido. El mensaje había sido entregado. El cielo había roto su silencio, y la voz de la madre había quedado grabada en el tiempo, no como advertencia, sino como promesa. Una promesa que decía: nada puede destruir lo que nace del amor. Nada puede apagar la luz que un corazón encendido transmite a otro. Cuando el mundo vuelva a oscurecerse, recuerden esto: donde habita el amor verdadero, habita lo inquebrantable, y allí estaré yo. La luna negra desapareció del calendario, pero su memoria siguió latiendo como un misterio. Algunos la llamaron el signo del fin, otros el comienzo del nuevo tiempo. Pero los sabios y los humildes coincidieron en una sola verdad: el cielo habló y la humanidad despertó. Porque todo lo que se había profetizado no fue para infundir miedo, sino para conducir a ese instante en el que el alma humana descubrió su verdadera morada, la luz interior, la presencia divina, el amor que no muere. Y así, en el silencio posterior al último mensaje, una voz susurró por última vez al corazón del mundo: ya no busquen señales, ustedes son la señal. Ya no esperen que el cielo hable, el cielo ahora vive en ustedes.